Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Estamos a jueves y hoy nos encontraremos con Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 15, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces no dimensionamos el daño que el legalismo puede hacer, las consecuencias que trae y las heridas y marcas que dejan corazones que realmente te están buscando. Entonces ayúdanos a seguir comprendiendo más este tema que está aquí explicado en la carta a los Gálatas y que sea de bendición para poder cambiar la cultura de nuestra iglesia y ser una generación que pueda mirar hacia ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo identificar si estoy siendo legalista? ¡Ja! ¡Qué pregunta, eh! ¿Qué síntomas me muestran que estoy teniendo esta forma de pensar? Hablemos sobre esto. El pasaje de hoy se puede resumir en Gálatas capítulo 5, versículos 1 y 13, que dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El tema de esta carta de Pablo a los Gálatas puede resumirse en una sola palabra, legalismo. Pero te doy un poco de contexto. La iglesia cristiana, especialmente las iglesias de la región de Galacia, en sus comienzos tenían un conflicto que la dividía. Había un grupo dentro de la iglesia al que en este estudio estamos llamando Partido Judío, cuyos integrantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia y habían convencido a muchos de los creyentes de origen gentil de que debían hacerse judíos para poder ser buenos cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel y todo el mundo los buscaría como líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, ¿cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? Recordando que gentiles son todos aquellos que no son judíos, ¿ok? Y también preguntaban, ¿no? ¿Cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? Eso es lo que pensaba el partido judío. Por eso se oponían a Pablo con tanta fuerza, cuestionando su autoridad y predicando otro evangelio. Entonces, ¿cómo estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, como dice Pablo? ¿Cómo cuidarnos de no usar la libertad como ocasión para la carne, sino servirnos por amor los unos a los otros? Para identificar si eres legalista o tienes actitudes legalistas, enumeraré diferentes síntomas del legalismo, ¿te parece? Pero los voy a meter bajo 3 categorías que los agrupan. Primero, actitudes acerca del pecado y la salvación. Segundo, la Biblia como libro de reglas. Y tercero, el deseo de tener el control. Comencemos con la primera categoría, actitudes acerca del pecado y la salvación. Al comienzo de la carta, Pablo definió el legalismo del partido judío como un evangelio diferente. Y es que una comprensión distorsionada del evangelio ha sido la fuente de todo el legalismo presente en la iglesia cristiana desde la época de Pablo hasta el presente. Es una manera de pensar acerca del pecado y la relación entre los pecadores y Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrae este evangelio diferente? Es lo que me pregunto, ¿no? ¿Por qué hay tanta atracción? ¿Por qué 2000 años y seguimos cayendo en lo mismo? La mayoría de las religiones se basan en que la vida eterna después de la tumba depende de la buena conducta personal. El cristianismo es único en su enseñanza de que la salvación se obtiene por gracia por medio de la fe. Sin embargo, el deseo humano de hacer algo para merecer la salvación es tan intenso que aparece de tanto en tanto entre los cristianos, creando sutiles formas de legalismo, incluso entre quienes dicen creer en la salvación por gracia por medio de la fe. Veamos algunos de los síntomas de esta categoría. Primer síntoma, mala comprensión de la relación entre la justificación y el crecimiento cristiano. ¿Qué quiere decir esto, Brian? Mira, quienes tienen este síntoma
coinciden en que Dios acepta a los pecadores tal como son cuando se acercan a Jesús por primera vez. Él no exige que venzan ciertos pecados o que alcancen cierto nivel particular de desarrollo de carácter para poder salvarlos. Pero luego de este primer acercamiento, la persona debe vivir una vida con un desempeño perfecto o si no, automáticamente perderá su salvación. Según esta teoría, en el momento en que las personas pecan, rompen su relación con Jesús y esa relación no es restaurada hasta que confiesan sus pecados y piden perdón. El pecado y el perdón llegan a ser una especie de interruptor de encendido y apagado para la salvación. El perdón activa la salvación, mientras que realizar un pecado la desconecta. Entonces nunca tienen la seguridad de si son o no son salvos. Viven con esa incertidumbre constante. ¿Por qué pasa esto? Por el segundo síntoma, que es una definición conductista del pecado. Los legalistas piensan que el pecado tiene que ver con lo que hacemos, la conducta, y no con lo que somos, el corazón. Decir que el pecado tiene que ver principalmente con nuestro ser y no con lo que hacemos, no significa que la conducta pecaminosa no tiene consecuencias. La Biblia condena tanto los actos pecaminosos como el corazón pecaminoso. Por lo que la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la fuente del problema? La respuesta es el corazón. Entonces, en su raíz, el pecado es lo que somos. Hacemos cosas pecaminosas, ¿por qué? Porque tenemos corazones pecaminosos, no al revés. ¿Tiene sentido? Para los legalistas, quienes piensan acerca del pecado principalmente en términos de conducta, el objetivo mayor del cristiano es dejar de hacer cosas pecaminosas. Les parece impropio que las personas se consideren a sí mismas como cristianas en tanto sigan haciendo cosas malas. Pero si el pecado consiste primariamente en algo que somos, porque es un problema del corazón, y solo secundariamente en lo que hacemos, entonces la solución para el problema pasa en primer lugar ¿por dónde? Por un cambio de corazón. A esto lo llamamos conversión. Entonces, el cambio en la conducta no puede ocurrir inmediatamente después de la conversión, sino que ocurrirá a lo largo del tiempo. Un carácter pecaminoso se desarrolla gradualmente a partir de las motivaciones que brotan de un corazón pecaminoso. Cuando el corazón cambia, comienza un desarrollo gradual del carácter en la dirección correcta. Y ese desarrollo es diferente en cada persona. Ahora, si el cambio de la conducta solo ocurre gradualmente a partir de la conversión, ¿en qué condición estamos delante de Dios durante el lapso en el que luchamos contra la tentación cuando la victoria todavía no está completa? Los legalistas encuentran extremadamente difícil, si no imposible, creer que Dios aceptará a los pecadores, con pecados y todo, durante el proceso que conduce a la victoria. Insisten en que Dios nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Cuando no es así, Dios nos acepta, sí, con nuestros defectos de carácter y las conductas equivocadas que salen de ellos, en tanto mantengamos nuestra relación con Él, en tanto busquemos ese cambio. La manera de dejar de ser salvos no es pecar, sino rebelarse, negarse, incluso a interesarse en la salvación o en vivir la vida cristiana. Aquí es donde entra el pero no uses esta libertad como excusa para seguir pecando, como si esto no fuera un problema. Y el problema es que este síntoma no termina ahí, sino que nos lleva al tercer síntoma, una definición conductista de la perfección. Si el pecado es primariamente algo que hacemos en la cabeza de los legalistas, la perfección también es primordialmente algo que hacemos. De acuerdo con esta posición, el crecimiento hacia la perfección es cuestión de aprender qué conductas son equivocadas y obtener el poder del Espíritu Santo para vencerlas. La perfección consiste simplemente entonces en alcanzar el punto donde ya no se hacen cosas equivocadas, es decir, la impecabilidad. Hay, por supuesto, una gran verdad en la idea de que la perfección tiene que ver con la conducta. Los 10 mandamientos fueron enunciados primeramente en términos de conducta. Ninguna persona perfecta comete adulterio, engaña o miente. Pero si la conducta pecaminosa brota de un corazón pecaminoso, la cura real para el problema del pecado, ¿dónde está? No está en cambiar la conducta, sino en cambiar el corazón.
La conducta equivocada es simplemente una bandera que flamea frente a nuestro rostro, advirtiéndonos de esa manera que todavía tenemos un corazón pecaminoso. En su fundamento, la perfección es primariamente una condición del corazón y solo secundariamente una condición de la conducta. Ante los tres síntomas anteriores, el cuarto es solo una consecuencia de estos: una obsesión con las normas. ¿Por qué? Porque claro, si el pecado tiene que ver primariamente con lo que hacemos, no con lo que somos en nuestro interior, y si la perfección debe medirse en términos de la conducta, en lugar de medirse en términos del estado del corazón, llega a ser de suprema importancia descubrir qué conductas son correctas y cuáles son incorrectas. La justicia, la rectitud, se convierte en una larga lista de cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, y en una continua búsqueda de más cosas para agregar a la lista. Y las normas que tienen que ver con el estilo de vida encajan dentro de ese requerimiento como la mano en el guante, porque las ven como una medida del progreso en la vida cristiana. Son personas que preguntan: ¿hacer X cosa es pecado? ¿Te suena esa pregunta? Ante todo, ¿esto es pecado? ¿Esto es pecado? ¿Por qué? Porque solamente es una lista de qué cosas sí y qué cosas no. Y ojo, no estoy diciendo que las acciones no son importantes, hay que sacarlas por completo, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que la acción correcta, pero con la motivación incorrecta, es un problema. Nunca deberíamos olvidar que es posible cumplir las normas sin amar a Jesús, pero que es imposible amar a Jesús y no obedecer sus normas. Voy de nuevo, préstame tus oídos. Nunca deberíamos olvidar que es posible cumplir las normas sin amar a Jesús, pero que es imposible amar a Jesús y no obedecer sus normas. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro primer interés, nuestro gran objetivo? Si el ser humano amara a Jesús con todo su corazón, sería incapaz de hacer algo que lastimara a su Redentor. Es decir que, en consecuencia, su vida sería una vida de obediencia. Mientras más la persona conozca a Jesús, más sus acciones corresponderán a ese amor. ¿Qué consecuencias tienen estos 4 síntomas de la categoría de actitudes acerca del pecado y la salvación? Consecuencias de que dejan todo tipo de heridos. Personas que piensan que no pueden ir a Dios porque se sienten indignas, que creen que se fueron demasiado lejos o cayeron demasiado bajo y lentamente se van alejando de Él. Personas motivadas por el miedo de equivocarse, cansadas de tener una vida de apariencias. Ojo, no estoy diciendo que esté bien equivocarse, me refiero a la motivación del miedo como la razón para su obediencia. Personas que viven con la incertidumbre de si son salvas o no, piensan que no lo sabrán hasta que regrese Jesús. Personas que tienen vergüenza de pedir ayuda para superar un pecado porque piensan que recibirán más juicio que gracia. Y viven con ese pecado oculto, pero por años. Personas que al caer una y otra vez piensan que ya no hay solución, piensan que están mintiéndole a Dios en la cara y dicen: mejor alimento mis obras de la carne y sigo haciendo esto que está mal porque no voy a poder cambiar nunca. Pero la más grave de todas, personas que están hace años en la iglesia, tal vez hasta nacieron en un hogar cristiano, pero nunca experimentaron lo que significa el amor por Jesús. Podríamos hablar muchísimo más de esto, pero el tiempo vuela, así que pasemos a la segunda categoría. La segunda categoría de síntomas del legalismo es la Biblia como el libro de reglas. ¿Por qué? Si pensamos que la relación con Dios se trata primeramente de una lista de cosas que podemos o no podemos hacer, entonces nuestra mayor preocupación será descubrir qué conductas son correctas y cuáles no. ¿Y cuál es la principal fuente de información en tal sentido? La Biblia. Y esto conduce a varias consecuencias desafortunadas. Veamos algunos de los síntomas de esta categoría. El primer síntoma es la dificultad para tomar decisiones morales personales. Preferirían estas personas legalistas que se les dijera qué hacer en lugar de tener que decidir por sí mismos. Son las personas que constantemente preguntan: ¿es pecado hacer esto? No digo que esté mal preguntarlo. El problema es cuando no hay una reflexión sobre el asunto. O sea, no quiero saber por qué es pecado, en qué más. No. Solo quiero saber sí o no, para saber si lo hago o no lo hago. Claro que la Biblia señala ciertas conductas que son correctas y otras que no lo son. Pero aún más importante, la Biblia se enfoca en los motivos o motivaciones correctos e incorrectos, dejando a menudo que el individuo decida por sí mismo qué conducta es correcta. Nos da principios.
Pero la idea de decidir por sí mismo qué es correcto y qué no, al legalista le resulta atemorizante. Y esto les ocurre particularmente cuando su sentido común sugiere un curso de acción contrario a lo que la Biblia parece decir. El segundo síntoma de esta categoría es el error de convertir declaraciones bíblicas destinadas a la cultura para la que fueron escritas en normas atemporales, como un principio para todo tiempo y lugar. Se la pasan sacando textos fuera de contextos usándolos como pretexto y continuamente confunden lo que es principio con lo que es norma y con lo que es gusto personal. El tercer síntoma es convertir las preferencias personales o culturales en normas morales. Y el cuarto síntoma es pensar que solo hay una manera correcta de hacer las cosas. Sus propias opiniones le parecen tan obviamente correctas que se preguntan cómo puede ser que alguien no vea las cosas de la misma manera que ellos. Les resulta muy difícil aceptar el hecho de que puedan existir diferencias honestas de opinión entre cristianos. Esta segunda categoría de la Biblia como libro de reglas exclusivamente y sus síntomas nos llevan a la tercera categoría de síntomas del legalismo, que es el deseo de tener el control. Esto ya sea sobre los individuos o, en algunos casos, sobre toda una congregación o aún sobre toda una denominación. Creo que es aquí donde el legalismo del partido judío se asemeja más al de los legalistas de hoy. El partido judío quería controlar la vida individual de los cristianos de la iglesia primitiva. En Antioquía quisieron controlar a toda una congregación, como dice Hechos 15. Y como ya hemos visto, en Galacia trataron de controlar las congregaciones de toda una región. Veamos algunos de los síntomas de esta categoría. El primer síntoma es la crítica e intimidación. ¿Por qué la crítica y la intimidación? Porque los atacan verbalmente en relación con ciertas cosas que estos están haciendo y que aquellos consideran incorrectas. Rara vez ocurre que los legalistas logren controlar una congregación entera o una denominación. Su éxito está en captar la atención de un reducido número de seguidores que compartan su actitud de crítica y en crear luego una guerra entre los dos grupos. Cuando la mayoría vota contra sus opiniones, acusan a la iglesia de estar en apostasía y siguen criticando, condenando y tratando de conseguir seguidores. Esto parece haber sido el caso del partido judío. Pablo escribió su carta a los Gálatas después del concilio de Jerusalén, donde se votó en contra de todo lo que proponía el partido judío. Pero ante la derrota, se negaron a aceptar el veredicto de la iglesia entera y siguieron esparciendo sus enseñanzas y criticando a todo aquel que se negó a unírseles. El segundo síntoma es un sentimiento de responsabilidad personal. Usan esto como una justificación para señalar el pecado. Porque según ellos lo entienden, donde quiera que lo ven, ellos tienen que señalar, porque si no, claro, estoy faltándole a Dios al no señalar este pecado. Los legalistas, que tratan de controlar la conducta de otras personas mediante sus convicciones personales acerca de la moralidad, están, en última instancia, tratando de ser Dios para esas personas. A lo que voy es, el legalismo no es la tentación de unos pocos. No quiero que este tema sea para señalar a alguien o que lo primero que cruce por tu cabeza es decir, no, sí, eso pasa en mi iglesia con esta persona, con tal hermano, con... No. El legalismo es la tentación de cada uno de nosotros. Creo que hay algo de legalismo en todo cristiano. Todos tenemos que resistirnos a la idea de que podemos hacer algo para merecer la salvación. Y sospecho que cada uno de nosotros se ve tentado de vez en cuando a imponer a los demás sus propias opiniones acerca de lo que consideramos moral, o a vivir la vida de esa forma y terminar alejándonos de Dios. Así que lo único que intento con esto es que el tema de hoy nos ayude a reflexionar sobre nuestras conductas y relación con otras personas de nuestra comunidad de fe. Y si te sentiste identificado con alguno de estos síntomas, agradece a Dios porque te ayudó a hacerlo. Y mañana veremos qué hacer para poder derrotar ese legalismo. Tanto si nosotros somos los legalistas, como si tenemos que convivir con personas que lo son. ¿Te parece? Te espero mañana. Conversamos contigo sobre esto. Padre, wow, diste justo en el clavo, Señor, como dice el dicho, ¿no? Porque nos sentimos ante un espejo al ver nuestra realidad que de alguna manera nos toca, Señor. Entonces te pedimos, por favor, que cada día nos ayudes a mirarte a ti y no a nosotros. Que esa tentación del legalismo que cada uno enfrenta, nos ayudes a vencerla, porque solos no podemos, Padre. Y si hay alguien que en este momento ha sentido que es un legalista, que es una legalista, que tú sigas colocando esa convicción en su corazón. Y a la vez si hay alguien que ha sido dañado por el legalismo,
Que tú sanes esa herida, Señor. Y que no sea por culpa nuestra que deje de mirarte a ti, sino que nos ayudes a todos a cada día a ser mejores, a cada día a reflejarte más y a cada día a experimentar tu gracia. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente, para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.